La verdad que siempre es un gusto estar aquí y orgulloso de estar en esta universidad. Y aparte, cuando lo conocí a Hugo, a quien no conocía, lo primero que me dijo es: hay que reformar la ley de educación superior, hay que pensar en cosas nuevas, y a mí me sorprendió porque había una cantidad de cosas que veníamos discutiendo hace tiempo. Con Ernesto nos conocemos ya hace un tiempo mayor, y cuando empezamos con estas universidades que llamamos del Bicentenario, nos reuníamos, nos reuníamos donde podíamos, y íbamos intercambiando ideas y concepciones entre las distintas universidades, ¿no? Hubo tres que tuvieron un impulso mucho mayor al principio, algunas que se quedaron atrás. No todas tienen el mismo desarrollo. Lo que son las universidades nuevas siempre tienen, es un temita como para discutirlo. Un poco lo que me había planteado ahora, charlar sobre el tema de innovación. Nosotros somos básicamente universidades innovativas y las misiones sustantivas incluso las ponemos en discusión. En el tema de enseñanza, creo que somos la única universidad que tiene un sistema de créditos, que ahora se está discutiendo en el país, o sea, están lanzando el Ministerio de Educación esto. El tema de crédito, bueno, también lo hablábamos, siempre es un término, no se entiende bien. Mi secretaria académica tiene una buena definición: es el sistema de valoración, es la unidad de valoración de las enseñanzas, dice, ¿no? Algo así, es muy largo el nombre, los académicos somos buenos para poner nombres raros y largos. Pero básicamente, cuando uno tiene hoy un diseño curricular, tiene asignaturas, incluso tiene asignaturas obligatorias, selectivas, tiene como tramos, ¿no? Tecnologías básicas, tecnologías aplicadas, asignaturas complementarias. Yo confieso no soy un especialista en eso, pero he aprendido en este tiempo. Y tiene una cantidad de horas, ¿no? Horas de teoría y horas de práctica. ¿Qué es básicamente un crédito? El crédito toma en valoración todo lo que se hace, porque no es solamente eso la enseñanza ni el aprendizaje. Toma en cuenta el trabajo de campo, toma en cuenta el trabajo teórico, toma en cuenta las horas de simulación, toma en cuenta las horas de trabajo de extensión, que después le voy a contar por qué, toma en cuenta la investigación, toma en cuenta la evaluación que hay que desarrollar, el tiempo de lectura, es decir, toma en cuenta todo eso. Porque a veces, bueno, las peleas que tenemos siempre, todos piensan que nuestras asignaturas siempre es la más importante. Y en realidad hay como que asignarle un peso. Uno puede tener las mismas horas en aula, pero pueden tener pesos distintos, créditos distintos. No es fácil, no es nada fácil, pero nosotros tenemos una distribución no por facultades, sino por departamentos, son estructuras más chicas, y el departamento tiene su consejo departamental, como cualquier consejo directivo, y hay una comisión de seguimiento curricular que trabaja permanentemente asociada al departamento, compuesta por docentes y por estudiantes. La participación de los estudiantes en esto es clave. Es importantísimo que ellos entiendan que esto es mucho más sólido para ellos que lo que tienen. Voy a dar ejemplos. Nosotros tenemos carreras en artes audiovisuales y hay conocimientos previos. Los conocimientos previos se acreditan, se pueden acreditar. Esto pasa mucho en las carreras de arte, por ejemplo. Entonces, uno puede acreditar todo eso. Si no tuviera un sistema de crédito, no hay manera. Uno dice, la tenés que hacer y punto. Y a veces nos pasa, bueno, en algunas materias donde alguno tiene experiencia en determinadas cuestiones, entonces se puede acreditar. Esa comisión de seguimiento curricular es permanente. Nosotros tenemos la obligación de revisar todos los diseños curriculares cada 5 años. Nos hemos impuesto por nuestro proyecto institucional universitario. El PIU define que cada 5 años debe revisarse. Pero en realidad es mentira, porque está en revisión permanente. Las comisiones de seguimiento curricular van planteando cosas permanentes. Algo nos pasa a todos, que es inevitable, casi no conozco carrera que no suceda. Siempre los pibes se quejan de que hay contenidos que se ven en una materia y se ven en la otra. Y dice, ¿por qué la tengo que ver de vuelta? Una queja permanente de los pibes. Bueno, la Comisión de Seguimiento Curricular, entre otras cosas, trabaja esas temáticas. Y lo bueno de esto, nosotros tenemos que,
porque no pasa solamente por poner créditos y punto y reemplazarlo por las horas. Si fuera así sería más fácil, ¿no? Es un poquito más complejo. Lo que tenemos es un diseño curricular con un 75% que son las asignaturas que tienen que ver con la carrera, y un 25% que son flexibles. Por eso hablamos de diseños curriculares flexibles. Uno lo podría hacer en otra institución, en otra facultad, en otra universidad, en otra facultad de la misma universidad, o lo puedo hacer en el exterior, porque el otro tema importante es que la movilidad académica en el tema internacional es clave. La mayoría de los países en el mundo está trabajando sobre esta temática porque permite vincular eso. Ahora estamos discutiendo por artículo 43 la carrera de enfermería. Entonces la carrera de enfermería tiene un primer conflicto que es Arcusur y Coñago. Y tienen distintas horas, entonces me dice, ¿qué horas tomamos? Y tenemos que tomar las horas internacionales, seguramente, porque vamos en camino a eso. Ahora, tenemos que lograr que dentro del sistema se pueda acordar cuestiones mínimas. Y aparte, esto permite una flexibilidad dentro de la universidad. Esto implica que la estructura de cátedra no camina, no nos camina, no nos va. Entonces nosotros tenemos estructuras por áreas de conocimiento. La discusión también pasa en el marco político, es decir, ¿a dónde la pongo? ¿En qué departamento la pongo, ¿no? Bueno, ahí hay toda una discusión también de tratar de tener equilibrios dentro de la propia universidad, ¿no? Cada universidad se da sus propios equilibrios. Entonces tenemos todo un análisis de áreas de conocimiento, de las distintas áreas de conocimiento. Acá hay un debate que lo planteaba Ernesto, que es el tema de lo disciplinario y lo interdisciplinario y lo multidisciplinario. Yo creo que los problemas que demanda la sociedad son multidisciplinarios en general, y uno tiene que abordarlo de esa manera. El ejemplo de la Universidad de Lanús es un ejemplo muy puntual. Ellos incluso plantean carreras de grado para resolver determinadas situaciones. Yo creo, ahí estoy en un término intermedio, ni tan disciplinar ni tampoco tan multidisciplinario, porque si no se pierde. Y después tenemos títulos que no tienen validez, no tienen impacto en la sociedad. Yo siempre doy el ejemplo de la Universidad de Sarmiento, una hermosa universidad que creó la carrera de licenciatura en urbanismo, y nadie llama a un licenciado, llaman a un arquitecto. Eso es lo que pasa. Entonces, esos pobres pibes les cuesta la inserción laboral. Entonces, está bueno ser innovativo, pero no tanto para que después no tenga impacto en su profesión, digo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que lograr? Que los problemas que se plantean sean multidisciplinarios, pero las respuestas pueden ser interdisciplinarias si se hace con más de una carrera, más de una disciplina, o disciplinar a partir de alguna línea propia. En esto, bueno, los ingenieros tenemos alguna práctica interesante, porque el CONFEDI hace muchos años trabaja a partir de la acreditación, con los estándares y sobre todo con la formación por competencias, que es otro tema que realmente es importante. En esto, básicamente, puedo hablar desde mi experiencia desde la ingeniería, pero se definió claramente qué competencias debería tener cada ingeniero y a partir de ahí definimos qué necesita para eso. Tengo que decir también, siendo autocrítico, que no todas las facultades de ingeniería se hace esto. Se termina armando estructuras de acuerdo a los docentes que tenemos y no se hace de acuerdo a lo que necesitan los pibes. Con lo cual los estudiantes muchas veces se quejan, y con razón, de que no tienen las materias selectivas que en realidad dice el programa que tiene que tener, y se les complica algunas cuestiones. Sobre todo por el flujo de corrimiento entre universidades. Nosotros estamos en un área metropolitana con, no sé, infinidad de universidades. Solamente en el conurbano son alrededor de 14 universidades, con una población importante, ¿no? Pero son muchas universidades, sin mencionar a las privadas. Y a veces pasar de una universidad a otra es un engendro que es tremendo, ¿no? Una burocracia tremenda, y a veces entre propias facultades hay problemas, ¿no? Porque la oficina de alumnos se vuelve loca con tal de resolver determinadas situaciones a partir de eso. Y siempre pasa, no sé si pasa acá, supongo que pasa en todos lados, que si uno le dice, mire, el profesor de física 1 ve a ver todo lo que hizo en la otra, siempre le falta algo, y en el mejor de los casos le hace hacer alguna prueba complementaria, ¿no? Porque considera que él es el mejor. Entonces, bueno, esto pasa, ¿no? Barañao habla del síndrome de Adán, ¿no? Que todo el mundo empieza conmigo, entonces todo lo que vino atrás no sirvió. Entonces, bueno, pasa este tipo de cuestiones. Yo creo que el sistema de crédito es un sistema instalado. Esto también quiero aclarar lo siguiente. Nosotros muchas veces hablamos del proceso de Bolonia.
El proceso de Bolonia fue un proceso político en Europa, hecho por los gobiernos, y que de alguna manera, con algunas críticas que uno puede tener y algunas cosas positivas que tiene, permitió como cosa positiva una muy buena movilidad estudiantil y docente. Eso es un aspecto muy positivo. Tiene otros aspectos que son más complicados. ¿Qué es lo que tenemos que lograr nosotros? Esa propia movilidad, primero interna, dentro de Argentina, dentro de nuestras propias provincias, y después en Latinoamérica y el Caribe. Me parece que es fundamental que trabajemos. Bueno, estamos empeñados ahora en algunas cuestiones internacionales que nos surgen. Nos cuesta a los latinoamericanos, la verdad siempre las cosas pareciera que nos cuestan más. Ustedes habrán escuchado que nos llenamos la boca hablando de Cartagena de Indias del 2008, de ese documento maravilloso que se aprobó en ese momento, y la verdad que ese documento nos encomendó a todo el sistema a crear el ENLACES, el Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior. Todavía estamos discutiendo. Es más, la última propuesta la hicimos nosotros desde el CIN, un documento, un estatuto absolutamente lavado. Yo dije, no puede quejarse nadie, ya están tan lavados, ya era un exceso, era la blancura total. Y la realidad es que también se quejaron, es increíble. Pero bueno, yo lo que planteo es que tenemos que largar eso, y en todo caso, cada 2 años volver a rediscutirlo. Acá vamos a tener un acontecimiento importantísimo, que es el centenario de la reforma del 18, que va a ser la CRES del 2018, y estoy planteando en ese espacio que aquí se haga la próxima conferencia de enlaces, la primera conferencia en realidad sería que se haga en Córdoba en conmemoración de la reforma del 18 y en mérito de aquellos que elaboraron ese documento maravilloso del 2008 para poder seguir avanzando. Ahora, si siempre nos quedamos y queremos el documento perfecto, nunca va a salir. Y en esto pasa lo mismo. El sistema de crédito yo creo que alguien tenía que empezar. Por supuesto, hay dificultades en implementarlo. Ahí había una pregunta por el tema docente. Nosotros tenemos una situación muy parecida en contexto a lo que tiene Ernesto, un poco distinta porque nosotros estamos pegaditos a la ciudad de Buenos Aires. Lo cual nos resulta más fácil tener a todos los que se le caen en la uva, los tenemos nosotros, todos los Atonoren, que son muy buenos, y nosotros hicimos un acuerdo con la UBA al principio, porque yo les planteé al rector de entonces, decir, yo no quiero entrar en una competencia contigo, nosotros no nacimos para competir con el resto de las universidades, nacimos para complementar un sistema universitario, y en ese marco hicimos un acuerdo por investigación, y a partir de ahí con el tema de los docentes, porque lo otro que no estaba bueno y que pasó en la década del 90 era esa cuestión de, entre comillas, robo de docentes de una universidad a otra. Nosotros no quisimos hacer eso y acordamos con la Universidad de Buenos Aires desde el primer momento. Me parece que es lo que corresponde, éticamente es lo que debemos hacer. Ahora bien, en esa cuestión docente nosotros tenemos 2 jornadas docentes todos los años donde planteamos una temática, tenemos un sistema de ingreso muy cuidadoso. Trabajamos muchísimo por la comunidad universitaria que tenemos en el ingreso, en ese acompañamiento, en los tutores. Siempre la duda que tenemos es cuándo le soltamos la mano. Creo que es una duda que tenemos todos, pero bueno, es una duda, es cuándo le soltamos la mano con los tutores. Hacemos un seguimiento muy preciso. Estudiamos lo que se llama, bueno, lo deben conocer a Marta Panaya, que hizo varios estudios en este sentido. Bueno, Marta estudia las trayectorias educativas de nuestros estudiantes y después estudia cómo se insertan laboralmente. Esto también nos da un panorama de cómo corregir cosas del diseño curricular. Esto no quiere decir, bajo ningún punto de vista, que lo hacemos a partir del mercado. Lo que quiere decir es que tomamos en cuenta qué dice el mercado laboral para saber qué tenemos de bueno y qué tenemos de malo, ¿se entiende? Pero las decisiones académicas son exclusivamente de la universidad y así debe ser. Entonces hay como distintos elementos, ¿no? El primer elemento, que es el ingreso y el trabajo de los tutores en el seguimiento del ingreso. Siempre hay una tensión entre ingreso, primer año, bueno, esto es inevitable, bueno, pero tratamos de trabajar sobre esas tensiones, en el seguimiento de estos chicos y en la implementación. Y tenemos una formación docente continua para todos los docentes que en realidad le acreditamos a esos docentes y cuando concursan tienen alguna ventaja, por lo menos dentro de nuestra universidad,
para, por supuesto, el esfuerzo que hizo en capacitarse tiene que diferenciarse del que no lo hace, entonces también tiene algún puntaje para eso. Lo mismo hacemos con los no docentes, donde también tenemos, implementamos la tecnicatura que tiene FATUN, pero al margen de la tecnicatura tenemos cursos paralelos, incluso algunos lo he dado yo mismo, donde queremos que conozcan la impronta de la universidad. Queremos que tenga una identidad, que todo el mundo tenga alguna concepción, por lo menos, si bien somos plurales, que tenga una línea de continuidad donde los chicos no se vuelvan locos, porque vieron que les pasa eso, los pibes van a una oficina, le dicen una cosa, va a otra, pasa en toda organización, ¿no? Esto en la teoría de la organización está estudiado, no voy a inventar nada, pero bueno, tratamos de trabajar sobre eso. Y en otra cuestión que es clave también, que es la comunicación, que también tenemos dificultades, como tienen todo tipo de organizaciones. Sobre todo porque tenemos una carrera de periodismo, que aparte uno va entendiendo la disciplina a partir de que cuando uno se convierte en rector tiene que aprender de todas las disciplinas y ahí empecemos a entender dónde están los problemas. Pero bueno, el sistema de crédito funciona bien. Los chicos pueden armar su esquema, tienen la ventaja de la flexibilidad, entonces pueden armar sus esquemas. Los trayectos, nosotros tenemos un sistema con una edad también alta, promedio, que tiene que ver con una situación bastante parecida a la que planteaba Ernesto. Mucha gente que en algún momento intentó, no pudo, se sumó nuevamente a la universidad. Y ahora lo que nos pasa es que vienen los chicos de los secundarios y hay una diferencia generacional, a veces interesante, a veces conflictiva, a veces interesante. Y en algunas carreras más que en otras. Y en ese esquema trabajamos muy fuerte con este tema de cómo comunicar este tipo de cosas. Y lo ayudamos, los tutores tienen como función, entre sus funciones, orientar a los chicos a elegir cuál es el trayecto más conveniente. Porque acá hay otro tema, yo estoy cansado y lo voy a decir con total claridad, a esos informes y editoriales de Alieto Guadani y toda esa gente que saca números, cuánto egresan como si fueran animales, y nosotros no, trabajamos con pibes, trabajamos con personas, y no todos tienen el mismo trayecto, y el quien trabaja no lo puede hacer en el mismo trayecto que el que no lo trabaja, el que tiene 20 años no es lo mismo que el que tiene 30 o tiene 40, y uno tiene que ser respetuoso de eso, si no, ¿de qué democracia hablamos, de qué pluralidad hablamos si no somos capaces de respetarlo? Entonces sería interesante, yo podría decir, mira, a mí los números me van a dar mucho mejor si hago esto, y pongo algún cupo en la entrada donde impido que eso me pase. Eso no lo queremos hacer. Nosotros queremos que las universidades tienen que ser lo más democráticas posible, los más plurales posible, y en ese marco tenemos que garantizarles que todos tengan su trayecto. Y el trayecto son distintos. Entonces, una de las funciones de los tutores es conocer cómo es el sistema de créditos, que para que tengan idea, nosotros hablamos de aproximadamente 2.800 créditos por licenciatura, 2.400, 2.800 por tecnicatura, y hay una cantidad de cuestiones que ellos pueden ir armándolo porque también tienen muchas más variantes, a la mañana, a la tarde, a la noche, con horarios distintos, con docentes distintos, con distintas posibilidades. Por supuesto, el SIU también tiene sus límites y a partir de ahí también no hemos tenido poco conflicto con el sistema informático. Nosotros estamos desde el primer momento, creo que con Ernesto también, en el SIU, con lo cual esto también nos genera alguna complicación. Lo que estamos estudiando en este momento, que me está complicando la vida, es el sistema de correlativas. Entonces tenemos que corregir el sistema de correlativas. Y fíjense que cuando uno le pregunta al docente, todos quieren todas las correlativas. Entonces es importante que la Comisión de Seguimiento Curricular trabaje junto con los estudiantes y saben dónde salta el problema cuando los pibes se quieren inscribir y les saltan que no puede por distintas correlativas y nos aparecen cosas raras. Esto lo estamos ajustando, como verán estamos también aprendiendo. Entonces, ahora estamos ajustando todo lo que es el sistema de correlativas. Probablemente cuando los impongan otros ya les vamos a pasar todos los problemas que tuvimos, pero bueno, ahí hay un foco de problema, hay que ponerle el ojo en las correlativas. El diseño tiene que estar estudiado integralmente, no puede ser, y uno tiene que tener la perspectiva de los trayectos con las posibilidades de salidas intermedias incluso para los pibes, que me parece que es importante, y por lo menos en el conurbano esto es muy importante, que los chicos no se vayan con las manos vacías, se vayan con algo, ¿no? Entonces ahí ese esquema está planteado.
Esto en cuanto a enseñanza, podría estar hablando mucho más de esto, pero nosotros estamos muy contentos con esta experiencia, creemos que es positiva, nos posibilita que tengamos estudiantes que vienen del exterior y tenemos títulos conjuntos con otras universidades donde estudian un cuatrimestre con nosotros y nuestros chicos, la condición es que vayan a hacer el cuatrimestre en ese lugar. A mí me parece que la unidad de enseñanza no es solamente las 4 o 5 horas del aula, es todo el tiempo. Es todo. Oscar Tangelson, un amigo de la Universidad de Lanús, decía, una vez le escuché decir algo que es muy gráfico. Él decía, nosotros antes nos educaban una vez y era para toda la vida, ¿no? Él daba el ejemplo de las heladeras Siam. ¿Se acuerdan que había una propaganda, decía una heladera para toda la vida? Dice, la educación era eso y ahora no es más eso, ahora uno se educa todo el tiempo. Por supuesto hay que tener cuidado con las miradas mercenarias, ¿no? Porque algunos planteos, decir, bueno, hacen esto para después cobrarle el posgrado. No hacemos esto para eso. Nosotros en esto todavía, aparte no especulamos con los posgrados, tenemos poquitos posgrados y para todos nuestros graduados son todos gratis. O sea que no lo hacemos para especular con el posgrado. Esto lo digo para que quede claro que no es un tema comercial, no es un tema económico, y no puede ser la educación un tema económico. Digo, esto tiene que quedar muy claro, tiene que ser un tema conceptual de enseñanza. Para mí es mucho mejor para los estudiantes y es mucho mejor para los docentes, porque también se valora mucho más, esto lo vengo hablando con los gremios docentes, el trabajo docente, porque ahí está cómo evalúan, cómo preparan la evaluación, cómo trabajan en la formación, es decir, se toman muchos tópicos que también ayudan al ejercicio de la docencia. El otro aspecto que nosotros consideramos y que es innovativo es, yo creo que las misiones sustantivas de las universidades, generalmente hablamos de 3, tienen que estar integradas entre sí. Normalmente ustedes vieron que nos pasan todos en las facultades, en las universidades, la Secretaría de Extensión Universitaria, con la Secretaría de Académica, siempre hay como competencias, como conflictos, y aparecen determinadas cosas. A Extensión nunca le dan presupuesto, ¿no? Usted habrá escuchado, yo fui secretario de Extensión, nunca le dan presupuesto, nos toman como cultura, nos toman como deporte, bueno, ese tipo de cosas. ¿Qué hicimos nosotros? Incorporar al diseño curricular el tema de la extensión universitaria. ¿Cómo lo hacemos? En todas las carreras tenemos una asignatura, que es obligatoria para todas, que se llama Trabajo Social Comunitario, TSC. El primer año es un año exáulico. Se le dan todas las herramientas para que los chicos salgan a la calle. Hay ejército de pibes en la calle. ¿Cómo se hace eso a partir del segundo año hasta que termina? Tienen que traer una institución de la comunidad, ONG, sociedad de fomento, clubes, lo que quieran, no hay problemas, lo que quieran. Y hay un docente. Y después utilizamos llamamos tutores pares, también lo usamos para esto. Y los chicos que la van haciendo y se destacan, los ponemos como docentes para que vayan siguiendo los proyectos, porque hay proyectos que son muy interesantes, que le sirven a la comunidad y que por ahí tienen continuidad, entonces la sigue otro grupo. Entonces queda alguien y le acreditamos que pueda continuar con ese proyecto con respecto a esto. Esto lo voy a contar la experiencia de donde me quedó. Un día me entero que la New York School, que es una universidad de Estados Unidos, venía a hacer un estudio todos los años en la cuenca Matanza-Riachuelo. Y los recibía, un amigo, Alberto Minujín, el papá del actor, así que todos lo van a conocer por el hijo seguramente. Y bueno, entonces un día Alberto me llama, me dice, mirá, ellos trabajaban con organizaciones del Estado Nacional, pero no tenían un vínculo con ninguna universidad. Yo me entero por el juez de la causa de esto. Entonces ahí me metí. Dije, a ver, ¿cómo es esto? Entonces, ¿qué es lo que hacen los chicos? Vienen 8 pibes de la New York School a trabajar a distintos lugares de la cuenca Matanza-Riachuelo. Lugares que hay que meterse, digo, no son fáciles. Esos pibes cuentan su experiencia en su universidad y al otro año al menos uno vuelve y vuelve con otros 7, que es el nexo. Y se van esos y vuelve otro y el proyecto continúa. Y es multidisciplinario, porque vienen de comunicación, de relaciones públicas, de ciencias ambientales, de medicina, de lo que quieran. Cada uno desde su disciplina aporta a un problema que es multidisciplinario. La cuenca Matanza-Riachuelo copió cosas de Estados Unidos. Por ejemplo, yo no sé si ustedes saben, en Chicago hay un río, el río Calumet,
que le cambiaron el sentido porque estaba contaminando el lago de Michigan, y crearon unas cepas. Las cepas es un sistema muy simple, es un sinfín que genera oxígeno para poder resolver problemas de falta de oxígeno en el agua. El principal problema del riachuelo es que no tiene oxígeno, nada. Entonces se inventaron, eso lo hizo un argentino, un egresado del litoral lo hizo, allá en Chicago. Lo contacté, tuvimos algún vínculo y ahora se están haciendo las cepas en el riachuelo, pero aparte de eso, el vínculo con los chicos, esa posibilidad, esa experiencia que es fantástica. Y ahí en Nueva York hay lo que se llama justicia ambiental, una gente que trabaja muy fuerte en eso, le ha dado más de un dolor de cabeza a los distintos gobiernos de Estados Unidos, pero que trabajan a partir de estas cosas. Fuimos a ver esa experiencia, muy interesante. Todo eso que hacen esos pibes se acredita. Ahí se acredita. Y esa experiencia es valiosísima. Y puedo contar muchos ejemplos, pero nos pasó un caso, voy a contar un caso que fue gravísimo, un muchacho grande que le tocó hacer un trabajo en un lugar llamado Villa Corina, un lugar complejo, de monobloc, donde el tipo, no saben las cosas que decía, un estudiante, las cosas que decía, un muchacho de clase media medianamente acomodada, y bueno, decía de todo, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que ir a la villa? ¿Por qué tengo que hacer este tipo de cosas? Bueno, cuando termina el curso, me viene a agradecer. Me viene a agradecer todo lo que había aprendido, que él no sabía que existía. O sea, la experiencia que le dio eso, no se lo hubiera dado el aula, no se lo hubiera dado el docente. Yo digo, pisar el barro tiene un valor incalculable. Le tocó ese lugar porque le podía haber tocado cualquiera, no sé, fue una casualidad. Después tuvo un tema personal y que él dice y cuenta que gracias a ese trabajo social comunitario lo pudo digerir mucho mejor. La verdad que fue un caso, un muchacho que técnico, que venía trabajando muy bien en una empresa, y la verdad que esa experiencia, después lo que hacemos nosotros, que se la cuenten a otros. Porque esto pasa también, y les va a pasar si lo quieren hacer, de que algunos se van a quejar, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué yo lo tengo que hacer con la comunidad y no lo hace el municipio? El municipio hace su trabajo, nosotros no arreglamos baches, no arreglamos calles, no plantamos árboles, no hacemos eso. Lo que nosotros hacemos es un trabajo académico que tiene un vínculo fuerte con lo social y en definitiva hacemos extensión universitaria. ¿Qué otra cosa es la extensión universitaria sino que el diálogo con la comunidad? Y con algo más importante, hay un conocimiento en esas poblaciones de gente que apenas terminó la primaria, que nos enseña cosas a nosotros que jamás podríamos aprender. Nosotros que hemos tenido posgrado y qué sé yo qué, pero aprendemos de esa gente. Yo por eso defino la extensión universitaria como un diálogo de saberes. Y lo incorporamos al diseño curricular. Esto creo que es innovativo, también lo quería contar. Y lo último, para no hacer muy largo esto, nosotros también hemos planteado como una misión sustantiva, me parece, que es la gestión universitaria. Yo me acuerdo cuando estudiaba en la Facultad de Ingeniería, el decano de entonces volvía después de trabajar. Y trataba unas horas en la facultad, 3 o 4 horas le bastaba. Hoy están todo el día y no le alcanza. O sea, la gestión hoy es una misión más sustantiva y los rectores podrán dar fe, no nos alcanza nunca el tiempo. Y uno siempre está pensando cosas. Si uno realmente ama esto, y uno lo ama, porque si uno se mete en este balurdo es porque tiene pasión, y quiere plantear cosas, y esto requiere tomarlo como una misión sustantiva. A mí me parece que la gestión tiene que ser valorada en esto. Y a veces otro término que también es muy traumático cuando uno lo habla, que es el de transferencia. A mí me convenció el ex rector de La Plata, Fernando Tauber, me acuerdo una tarde entera sobre el tema transferencia. Ellos lo tenían en su estatuto y yo se lo tomé. El tema de transferencia que estuvo mal, fue un término mal utilizado en los 90, porque estaba vinculado a los servicios. Parecía que la transferencia era un servicio que la universidad hacía a una entidad, a alguien y le cobraba. Y algunos entendieron que era así y lo siguen haciendo todavía. La realidad es que yo no creo en eso. Yo creo que todo lo que se produce en la universidad, todo debe ser transferido, absolutamente todo. Todo. Porque si hablamos que la universidad es un derecho social y humano, no es solamente el derecho para que un pibe pueda venir a cursar acá, sino también es el derecho para aquel que nunca pasó por la puerta de la universidad y también debería beneficiarse con lo que se hace acá. Y acá hay experiencia, ustedes tienen un hospital, ¿no? Una cantidad de laboratorios maravillosos, donde la sociedad se favorece de eso. Alguien investigó, alguien trabajó, alguien hizo cosas para que eso suceda. Y eso se llama transferencia.
Eso se llama transferencia. No hay otro término, podemos cambiarlo, no sé, alguno podrá pensar un término más interesante, pero eso se llama transferencia. Para nosotros queremos y casi que nos obligamos a que todo lo que se genera en la universidad tiene que ser transferido. Por extensión universitaria, por investigación, por generación de conocimiento, por enseñanza. ¿Cómo entiendo yo la enseñanza? Como una construcción de conocimiento. No la concibo de otra manera. Y eso no es tampoco tan sencillo. Voy a contar una anécdota para que se... Una vez la invité a Patricia Sadowski a dar una charla de matemática y se me ocurrió preguntarle por Paenza, casi me mata. Entonces me dice, ese no hace matemática. Y la verdad que tenía razón, no hace matemática, pero me dice, hace lógica, hace otra cosa. Pero lo importante de Paenza, que logró que le guste la matemática a un montón de gente. Logró difundir una cantidad de cosas y hay, no sé, la Universidad de Quilmes tiene grandes divulgadores de Golombek o grandes divulgadores científicos que hacen que a la gente entienda eso. Entonces lo de Paenza es maravilloso, yo siempre lo tomo como ejemplo. Él plantea un problema, los tiene a los pibes una hora pensando el problema y atrás le da la teoría para resolver ese problema. En cambio nosotros, cuando por lo menos yo estudiaba matemática, me decían cuál era la teoría, cómo se aplicaba y después me daban el ejercicio donde aplicaba lo mismo que vi. Aburridísimo, la verdad que espantoso. Lo que me parece que es importante, que si uno tiene un problema, por eso lo que en medicina creo que esto se usa bastante, en ingeniería se usa, tiene que ver con eso. También voy a decir casos que no funcionaron. Una vez yo fui secretario académico en una facultad de ingeniería, entonces en ingeniería civil me fue muy bien con esto, me fue muy bien. Lo quise hacer en química, me fue espantosamente mal. No todas las experiencias funcionan bien en todos lados. En química pasaba que, como estaban en contra del sistema y esto de construcción de conocimiento, le daban un libro y decían, estudiad acá, total, ustedes lo pueden construir solo. Y entonces tuve el boicot de los docentes, lo tuve que sacar. O sea, ahí no funcionó. Si los docentes no están convencidos, no funciona. Digamos, se construye con el otro, porque yo estoy convencido que se puede hacer, pero tiene que haber vocación de querer hacerlo, si no, tampoco funciona. Por eso también, y coincido con lo que decían por allá, tampoco es una cuestión de edad. Yo creo que hay jóvenes viejos y hay viejos que son jóvenes. Me parece que esto es importante que tengamos claridad conceptual a dónde vamos. ¿Y cuál es el objetivo? Lo decía Ernesto claramente, que los pibes salgan sabiendo, que los pibes salgan pudiendo resolver problemas de su profesión, los que son profesionalizantes, o que pudiendo seguir investigando. Nosotros tenemos carrera académica, ¿cuánto está? Tengo un cachito más. ¿Cuánto está que es? Nosotros tenemos la carrera académica desde el primer momento. La carrera académica, lo voy a contar muy rápido, pero implica. Todos nosotros formulamos cómo vamos a dar el curso, en el cuatrimestre o en el año. Tenemos la obligación de ponérsela a disposición de los pibes, de los estudiantes, y cuando termina el curso tenemos que llenar una encuesta que nos autoevaluamos. Y los chicos hacen una evaluación del docente. Hay distintos aspectos en esa carrera académica. Algunos son aspectos formales, si cumplen el horario, si se van antes, si dan todo lo que dijeron que iban a dar, si dan la bibliografía, la conoce, si tiene un vínculo con la profesión. Bueno, hay una encuesta que llenan todos los chicos, es obligatoria llenarla, y es anónima, porque si no se pueden tomar medidas, el docente puede llegar a tener alguna influencia, tenemos que evitar eso. Entonces, yo siempre le digo a los chicos, es una herramienta valiosísima. Lo que pasa es que nuestros pibes no se dan cuenta porque no han pasado por otra. ¿Sabe quiénes se dan cuenta? Los que estuvieron en la UBA o estuvieron en otra universidad. Los otros no, porque les parece que es natural todo esto que yo cuento. Entonces, ellos llenan eso. ¿Qué hacemos? Contrastamos. Se imaginan, soy ingeniero, hago una curva de Gauss. Los 5 que están, el 5% que está por arriba, los llamo y los felicito. Porque también merecemos a veces que nos... Y al 5% que está abajo, lo llamo, le digo, macho, si vos no mejorás, nosotros te vamos a tener en cuenta. Ese antecedente se toma para el concurso. Y la carrera académica, que está dentro del convenio colectivo de trabajo actual, lo que hace es, si tiene 2 evaluaciones negativas, nosotros llamamos a un tribunal al tercer año para que evalúen. Los chicos no tienen por qué bancarse un docente malo. No tienen por qué bancárselo, entonces tenemos que ver. Entonces le damos el primer año la posibilidad de que mejore, le damos todos los elementos. Cada docente puede ver su evaluación, no puede ver la del resto, si no somos respetuosos de ese tipo de cuestiones, pero la carrera académica instalada desde el primer momento, y es parte de los concursos docentes. Y a su vez, otra cosa que estamos haciendo es, para mí la cuestión de educación a distancia es una modalidad, no tiene que haber una diferencia con la educación presencial.
Es más, en la nueva ley yo creo que hay que trabajar seriamente porque la educación a distancia no está financiada y debería estar financiada de la misma manera que la educación presencial. Y hay lugares, supongo que en Córdoba debe pasar y en todo a lo largo y ancho del país, supongo que Hugo sabe mucho más que yo de esto, que no hay manera de llegar si no fuera educación a distancia. Y nosotros podríamos llegar en todo si tuviéramos, primero, los CEPRES funcionando, que creo que hay una intención de ponerlos en funcionamiento, y esto es bueno, y después siendo solidarios entre nosotros para ver cómo llegamos a cada uno de los rincones de nuestro país para que todos los chicos tengan la misma posibilidad de acceso. Porque hay chicos que viven en lugares tan alejados que ni se les ocurre ni siquiera la universidad, ni siquiera el secundario. Y creo que nosotros tenemos la obligación moral, me parece, de llegar a cada uno de los argentinos. Eso sería realmente que todos tengan el mismo derecho, si no, nos quedamos solo en el discurso. Pero ahí nosotros tenemos un campus virtual, como que tienen casi todas las universidades, y trabajamos los contenidos presenciales dentro del campus y también los contenidos de distancia. Y estamos ahora en este proceso de que, por ejemplo, dentro de ese 25% también se puede hacer a distancia. Que me está costando, no sabes cómo, porque ya viste, tenemos 6 años, ya parecemos viejos. Me está costando porque, claro, porque parecen dos mundos distintos y para mí son lo mismo, tienen que ser lo mismo, lo que son modalidades distintas. Es como un aula distinta. Bueno, estamos en ese proceso ahora de ver cómo trabajamos ese vínculo con educación a distancia. Estamos muy entusiasmados porque creemos que se puede hacer y se puede hacer bien. Y el docente a distancia, ustedes saben que tienen también una carga mayor, pero tiene una carga mayor en determinado tiempo. ¿Cómo lo arreglamos eso? Arreglamos en una cuestión contractual de ver cómo se trabajan los materiales aparte y después que se dicte la clase como si fuera presencial. Así que ahí no hay conflictos por ese lado. Así que bueno, en grandes trazos contarles que nosotros nos planteamos 5 ejes de trabajo, muy parecido pero en el marco de la enseñanza todo esto que les conté, nos parece que es una experiencia que la venimos midiendo aparte, todo el tiempo, tratamos de darle también un marco teórico para que le sirva a los otros. A ver, esto lo vamos a tener, yo supongo que ya a partir de este año vamos a tener los primeros resultados. Nosotros hacemos un análisis también de situaciones de los estudiantes, cómo se comportan los estudiantes ante esto, qué es lo que pasa. Bueno, todas esas cuestiones, la idea es que la podamos publicar y que pueda salir información de eso. El esquema de extensión con esto del diálogo de saberes y metida en la curricularización, digamos, esto es importante. El sueño de todos los extensionistas. La investigación como yo creo que ahí estamos todavía, nosotros estamos un poquito atrás, pero lo que estamos haciendo es, nosotros pensábamos que estando en el lugar que estamos teníamos que asociarnos con todo lo que había alrededor. Entonces, lo que estamos haciendo es formar recursos humanos a futuro. Yo en algunas carreras tradicionales no me preocupaba tanto por los docentes asociados o los titulares o los adjuntos. Me preocupaban mucho más los JTP, es decir, formar al lado de grandes gente que se vaya haciendo eso. También tenemos una edad promedio no tan alta, pero tratamos de tener ese esquema. El ejemplo que dio él es maravilloso, ¿no? Si son todos pibes, va a llegar un momento que van a ser todos viejos. Y bueno, hay una pirámide que se va armando. Entonces, esa posibilidad de tener, no sé, en periodismo, qué sé yo, un tipo como Cito Lema, que más allá de ser hincha de Racing, es un gran docente, un gran intelectual. Entonces, los pibes están fascinados con Cito Lema. ¿Qué hicimos? Poner un JTP muy joven, para que aprenda de él, ¿no? Y que si es posible algún día lo mejore, digamos. Entonces, bueno, ahí hay también un tema de esquema de área de conocimiento y cuando concursamos por área de conocimiento, donde asignamos cátedras, pero solo a título, porque si no nos atamos también a no poder modificar nunca más ese diseño curricular. Y si decimos que es flexible, tenemos que ser flexible para eso. Bueno, así que la investigación está atada a eso, trabajamos con algunos programas conjuntos, la transferencia y la gestión. Así que básicamente esos son los ejes donde nos estamos moviendo. Yo me quedo acá como para poder charlar lo que quieran. Bueno, como ven, tenemos muchas cosas. Nosotros somos una de las pocas que no tenemos un campus virtual. Tenemos en facultades que hacen educación a distancia, pero no tenemos un campo virtual. Recién estamos armándolo. Pues claro. Sí, y les hago una preguntita, vos que hablaste de Racing a los dos.
¿cómo son los consejos sociales consultivos y cómo es la relación con el superior? También. Sí, me olvidé de eso. Está bien. A ver, nosotros tenemos un consejo social que lo tenemos incorporado al estatuto desde el primer momento. El consejo social tiene 5 partes. Son sociedades, fomentos, clubes, empresarios, comerciantes, pymes, gremios y el gobierno local. De esos, en realidad se hacen reuniones todo el tiempo con los distintos actores de la comunidad, se elige un representante por cada sector, esos 5 eligen un representante que tiene voz y voto en el Consejo Superior. A nosotros nos parece que, ¿qué nos da el Consejo Social? La pertinencia. El Consejo Social no va a discutir si va 1 hora más o menos de álgebra, no va a discutir eso. Lo que va a discutir es la pertinencia. Va a discutir temas que planteaba, por ejemplo, demandas de la comunidad, qué carreras, qué problemática, el trabajo social comunitario. Hay varios consejos sociales funcionando, hace poquito hubo un encuentro, La Plata tiene uno también muy bueno, Sarmiento tiene uno muy bueno, Lanús, hay muchos que tienen, bueno, por supuesto Jaureche. Lo que nosotros lo tenemos desde el primer momento, por estatuto. En este momento el representante es el representante del gobierno local, una persona que trabajó mucho para que la universidad existiera, casi que nadie lo discute, digamos, nació con la universidad, y lo que yo hago y me comprometo es a dar, yo hago ante el Consejo Superior, como también me lo pide el estatuto, un informe de gestión, más allá de las reuniones permanentes, hago a fin de año un balance, tengo la obligación, hago un CD donde entrego todo lo que se hizo en el año, ¿no? La sumatoria de todos los informes, hago un informe local, y me obligo a hacerlo ante la comunidad. Me obligo, a veces hay que hacerlo, pero yo voy por lo menos una vez por mes a una institución, me obligo a rendir cuentas, porque también lo que me di cuenta es que si lo dejo acotado solamente a los que son representantes, por ahí a veces no participan en la sociedad de fomento, por ahí no están todas, y yo quiero que estén todas. Entonces, para que estén todas, lo mejor que se me pudo, no sé, por ahí me ocurre alguna cosa mejor, pero es que vayamos rotando y cada vez que informen la sociedad siempre sean una distinta. Y nosotros tampoco trabajamos solo por el municipio, trabajamos con todo el entorno, porque uno de nuestros edificios está pegadito a Lanús, casi con el límite. Nosotros ahí tenemos más pibes, a vos te debe pasar lo mismo, más de otro distrito, que entonces vamos también a Lanús. Por supuesto pido autorización, siempre aviso que voy a ir y damos ahí damos esa conversación. Y después la gente hace todos sus planteos. Y lo otro que hacemos es, ahora estamos incorporando que el propio Consejo Social es un difusor de las actividades de la universidad, las de extensión. Cuando hay alguna investigación que nos parece pertinente y queremos que se difunda, lo mejor que podemos hacer es pasárselo al Consejo Social. Hacen difundir el boca a boca mucho mejor que a veces los medios de comunicación. Ustedes tienen un medio importante, nosotros no. Entonces necesitamos a veces ese tipo de comunicación, pero se va haciendo permanentemente. Y lo mismo hacemos con los gremios, hacemos con la iglesia también no es tan importante como en Varela, pero tiene un rol y la hemos invitado a participar. ¿Cuál es la idea de los consejos sociales? Y que me parece, primero, todos somos parte, con esa definición de Cartagena de India, de la universidad. Con lo cual, la comunidad no puede estar afuera, tiene que estar adentro. Segunda cuestión, tiene que estar en forma activa. Podemos ponerlo ahí como una foto y decimos está, y hacemos discursos muy lindos, pero si no están, todo eso genera siempre mayores complicaciones. Se imagina que los rectores quisiéramos tener menos problemas, no más, pero es un lindo problema, porque plantea este tipo de cosas. Y después, que los distintos tipos de actividades, hay miradas distintas. Hay miradas distintas, no es solamente la mirada académica de la disciplina, que a veces nos peleamos entre nosotros, sino hay una mirada. Y como siempre digo, la universidad debe generar pensamiento crítico, y en ese marco de pensamiento crítico es la comunidad también quien debe tomar ese pensamiento crítico. Sí, en la Jaureche tenemos un consejo consultivo por estatuto. Uno de los integrantes del consejo consultivo forma parte del consejo superior. Ahora, no funciona muy bien el consejo consultivo, se lo tengo que decir. Uno puede ser por la composición. Como yo le decía, nosotros estamos a caballo de 2 distritos y básicamente el consejo consultivo está gente de uno de los distritos. Segundo, porque tenemos una relación muy cercana con cada una de las áreas. Entonces, el consejo consultivo a veces es como un poco superficial en relación a lo que podemos hacer. ¿Me explico?
Tema educativo, tenemos relación con todos los directores de escuelas. Buena, yo los contaba. Con los jefes de distrito. Bueno, ¿y la unión industrial qué hace en esa discusión? Poco. O sea, está bien el Consejo Consultivo, pero no, muchas veces le cuesta tener una visión global sobre la temática. Entonces, actúa más como reivindicación de su propia área cada uno de los integrantes y no como una unidad. Funciona mejor, ahora hay un consejo social del municipio, conformado por las autoridades del municipio, donde está el Consejo Deliberante. Con el Consejo Deliberante tenemos muy buena relación, porque además lo tenemos al lado, físicamente. Entonces, ahí está la universidad como una estructura más. Entonces, eso funciona más. Pero la verdad que yo no daría un saldo ultra positivo respecto del Consejo, no de la relación con la sociedad, sino que esa estructura hay que trabajarla más, por lo menos en el caso nuestro. Te doy un ejemplo que me parece... ¿Vieron que en la provincia de Buenos Aires se crearon las policías locales? Bueno, nosotros, algunas universidades formaron parte de la capacitación. Bueno, un tema que eso se discutió en el Consejo Social y surgió de ahí que sí o sí había que ver derechos humanos, ¿no? Teníamos que dar a la formación de los policías para que no vuelvan a repetir los horrores que a veces tuvo la policía, era trabajar fuertemente en el eje de derechos humanos. Y surgió de ahí, por lo menos no sé cómo fue en otros distritos, pero por lo menos en Avellaneda, que aquellos que hicieran otros cursos adicionales tuvieran un puntaje mayor después. Eso surgió de ahí. Es un tema bien concreto, que no es un tema de la universidad, es un tema de la comunidad. Pero la universidad está asociada ahí como un actor más, no somos los más importantes, somos solamente un actor más. Sí, nosotros acá estamos incorporando a gente de los derechos humanos en este momento y efectivamente el tema es cuán cercano uno está a la comunidad que corresponde a la universidad. La Universidad de Córdoba es mucho más dispersa. Ese es el tema. Es difícil también tener a todo el mundo representado, no es la idea, pero tenés que tener a gente de la comunidad, como dices, lo ponemos en las declaraciones latinoamericanas, pero bueno, a veces causa cierto prurito. Yo recordaba, cuando se incorporaron los estudiantes, parecía que eran externos, después los graduados eran externos. Y hace 30 años se incorporaron los no docentes luego de 45 días de paro acá y eran externos. Pero bueno, la comunidad no es externa y uno lo hace dentro de, no es que te obligan, lo haces dentro de tu autonomía. Así que, muchísimas gracias. Yo creo que todo el mundo debe estar muy contento con esto y gracias por acompañarnos ambos, ¿no?